y traigan su Biblia de papel. Vamos a ir a la escritura, libro de Job, capítulo 2, verso 9. Dice: entonces su esposa le dijo: ¿aún te mantienes firme en tu integridad? Maldice a Dios y muere. Vamos a hablar integridad 2026. ¿Qué vamos a hablar? Integridad 2026. Esta palabra encierra tantas cosas y es tan necesaria, de verdad, y está tan devaluada, desconocida por muchos, que lo que nosotros sabemos por la escritura como integridad, para muchos es motivo de debilidad. El hecho de que alguien conozca a una persona íntegra, o sea, en términos del mundo, en términos humanos, en términos de la carne, en términos de las leyes de Egipto, para que lo entendamos mejor. En esos términos, cuando se ve que alguien tiene integridad, los que están a su alrededor lo asumen como una falta de hombría, como una falta de fuerza, como falta de berraquera, lo asumen como debilidad, por el contrario, lo asumen como estupidez, lo asumen como que es una persona que no se defiende o que es tonta, que es bruta. Y vamos a poner esto en contexto según la escritura, porque es algo que sí es necesario para nosotros poder vivir. Dice, Job está pasando una de las situaciones que yo considero más complicadas. Yo les decía alguna vez, de los libros que a mí menos me gustaba estudiar, recién me hice y me convertí al cristianismo, era el libro de Job. Entendí desde que nací de nuevo que era un libro, el más antiguo se cree por la historia, pero para mí era muy complejo de leerlo, porque veía tantas situaciones tan complicadas aconteciéndole a una sola persona que logró finalmente, después de todo lo que le sucedió, permanecer firme y fue bendecido por Dios, pero llegar hasta ese último capítulo, hacia la bendición, transitar por todo ese desierto y esa tempestad de situaciones, para mí era muy complicado siendo una niña. Con el tiempo fui amando el libro y fui entendiendo muchas cosas que Dios ha usado para ministrar y para levantar mi vida. Algo que nosotros vemos en este pequeño texto de todo el libro de Job, que es un libro amplio y con demasiado contenido muy profundo, algo que nosotros vemos en esta pequeña porción de ese libro, es que viene alguien que está fuera de la integridad, porque el que está fuera de la integridad mide todo en términos humanos, y el que está dentro de la integridad entiende que vive dentro de los parámetros espirituales y lo que honra a Dios. Entonces viene alguien que está fuera de la integridad y ataca al que está viviendo en integridad y le dice: aún mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y esta persona no es nada más y nada menos que su esposa. Por eso la escritura dice: estarán dos personas durmiendo en una misma cama, el uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado, porque a veces las personas hablan en un idioma totalmente contrario y diferente. Y cuando tú caminas en integridad, tú debes entender que por estar tú caminando en integridad te vas a ganar enemigos, demasiados enemigos, aún gente muy íntima y muy cercana. ¿Usted sabe cuántas veces Job lavó los pies de su mujer? ¿Usted sabe cuántas veces Job trabajó y se quebró la espalda y sus manos trabajando para proveer a su esposa? ¿Usted sabe cuántos sacrificios él hizo por amor a esa mujer? La Biblia no nos enseña, no nos lo dice puntualmente, no nos habla cosa por cosa, pero la Biblia sí nos enseña que Job era un verdadero sacerdote, era un sacerdote de Dios, era un hombre que presentaba su vida delante de Dios y presentaba también a su familia, lo que deben hacer los varones, el mandato de Dios para el varón. Y Job lo hacía. Él era proveedor, era protector, era sacerdote, era el hombre fuerte de la casa. En ese sentido nosotros vemos una persona cercana al hombre de la integridad, demasiado íntima.
demasiado cercana al punto que la Escritura nos dice que hay un misterio grandísimo, y es que ellos dos eran uno solo. Imagínense eso, dos personas que son una sola por el misterio de la intimidad, son uno solo, y uno de los dos camina en integridad y el otro no. Algo que nosotros vemos a través de la vida de Job es que él siempre se mantuvo fiel y firme en sus principios y convicciones. No los vendió, no renunció a ellos, aunque se puso durísima la pelea. Satanás venía con toda contra él. Y Dios dice, todo puedes tocar en él menos su alma. Él es mío, él me pertenece. Quítale el cerco a ver si él no te niega y te maldice, a ver si no te da la espalda. Y el Señor dice, está bien, voy a permitir que tú lo ataques. Es una prueba que Dios permite, y acá vemos un atributo y una cualidad de Dios, y es la soberanía. El Señor permite que sí llega a tu vida, y el Señor permite también cuando no llega un ataque a tu vida. Esto lo permitió el Señor. Y nosotros vemos a esta mujer fuera de la integridad, porque el que está fuera de la integridad ve que aquel que está en integridad y pasa por una prueba es una persona que tiene tal vez algo incorrecto, que está mal, lo menosprecia. Póngase a pensar ustedes en los enemigos que usted ha tenido. Piense por un momento, bueno, si tienen enemigos, de pronto no, quizás ni tengan enemigos. ¿Tú tienes unos cuantos? ¿No? Ok, estás muy joven para tener enemigos. Fíjense ustedes que muchas de las cosas o muchas de las personas que se levantan como enemigos para maldecirnos, para atacarnos aún en el momento de mayor dolor, porque es que esto pasa a veces cuando más vulnerables nos sentimos y cuando más sensibles estamos, y lanzan todo su ataque. Fíjense que muchas de esas personas son enemigos tuyos justamente porque tú has sido íntegro y no quieres fallarle a Dios. Por hacer lo correcto te han atacado. Es justamente por hacer lo correcto, porque si hubieras reaccionado o actuado como ellos esperaban que tú actuaras y reaccionaras, tal vez te ovacionarían y te aplaudirían y dirían, este es un berraco, este no es bobo, esta no es una tonta, esta no es boba, es una berraca, mire lo que hizo. Y tenemos muchas mamás sacando pecho y orgullosas de los edificios que han construido sus hijas, de las empresas y de los emprendimientos que han levantado sus hijas, abro grandes comillas, modelos. Qué risa, ¿cierto? Qué gracioso es eso. Gente aplaudiendo, ay, el emprendimiento de mi chinita. Mi niña nos sacó de la pobreza, nos alimenta a todos, nos ha llevado a viajar, conocemos gracias a mi niña, es una verdad. Y entonces sacan pecho de su hija modelo, que no es una modelo, es una prostituta, que comercia, que vende sexo, que vende su cuerpo, que montan empresas de pornografía por internet, que también prestan servicios a determinadas personas sexuales. Y muchas mamás, ¿cuántas mamás también sacan pecho de sus hijitos ladrones? Hijos que van y roban, atracan, hacen lo malo, y con tal de que vengan a la casa con regalos, para mostrarle a todo el mundo. Entonces los aplauden, el hijo es el berraco porque es un ladrón, un internacional, como se conoció desde los años de los 80, los Inter, los llamados Inter acá en Colombia. Los Inter. ¿Sí? ¿Escucharon ese término alguna vez? Que el tipo, se fue, se perdió un tiempo de la familia, y el hijo, no, está fuera del país. Y cuando llegan compran casas, carros, edificios, ponen aquí y allá, y las mamás sacan pecho. Mi hijo. Son Inter. ¿Qué es Inter? ¿Qué título tan genial? No, ladrones que van a otros países a ser apartamenteros, que se van de mecheros, que se van de botineros, mecheros que roban ropa y luego la venden, que son botineros porque atracan joyerías. Y entonces, mi hijo. ¿Cuántas familias encontramos aplaudiendo? Pero cuando se levanta un hijo o una hija que es íntegra, que decide ganarse la vida con honradez, con honestidad, muy bobo,
es muy bobo, es muy tonto. Tenía la oportunidad para hacer un torcido en su empresa y la rechazó. Todos robaron en la empresa y usted no. Es que mi hijo sí es un pendejo, dicen, perdón la palabra. Mi hijo es muy tonto. Los demás se echaron para adelante, construyeron, pero el mío, le salió pendejo. Qué triste. Estamos hablando del argot popular, porque llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esperan que el hijo mate y come del muerto. Entonces hay un conflicto en casa y el hijo es el que decide: vamos a interceder, vamos a orar por esta situación. Entonces se burlan del hijo que decide ir a orar para llevar ese asunto al que es todopoderoso, al que reina sobre el universo, aquel que ve el problema en la casa y toma el problema y lo pone en las manos de Dios. Y tenemos padres que se burlan de hijos creyentes porque llevaron el problema y lo pusieron en las manos del Señor y dicen: qué tonto es mi hijo, cree que orando se va a solucionar, y se burlan. Qué tristeza. Pasa un conflicto en la casa y entonces esperan que el hijo salga con un machete, con un garrote, a romper a todo el mundo con las groserías para que saque la cara. Tengo un hijo varón, que vaya y pelee, porque así son muchas mamás machistas. No sé qué idea tienen de parir hijos y traerlos al mundo. Tengo hijos varones, para que vayan y saquen la cara por mes que tienen que ir. Y entonces el hijo es un hijo de principios de temor a Dios, y entonces tenemos enemigos muy cercanos, simplemente por manejarnos en integridad. Entonces vemos cómo la integridad en el 2026 se necesita, es apremiante. Vamos a definir un poquito de lo que es integridad. La integridad personal es la virtud que nos permite reconocer y apreciar nuestra dignidad. Es la virtud que nos permite apreciar, reconocer nuestra dignidad. Eso es integridad personal. Integridad es reconocer que yo tengo una dignidad, que la pagaron en la cruz con precio de sangre. En la cruz por mi vida, en el Calvario, se pagó mi integridad. Y yo la reconozco y la honro. Yo no puedo andar actuando como actúa la gente del mundo. Yo no puedo ser simplemente producto de lo que la gente quiera ver en mi vida. Integridad, reconocer, es esa virtud que tú tienes de reconocer: yo soy digno, yo soy una persona diferente, yo no puedo responder como responde todo el mundo. Así te tachen o te tilden de tonto, de bobo, de no aprovechar oportunidades. Si aprovechar una oportunidad para tú enriquecerte o tener algo material implica que tú niegues tus principios, déjame decirte que eso no es integridad, y ahí no conoces tu dignidad, porque la dignidad vale más que cualquier cosa. La dignidad tiene un precio impresionante, es pagada con la sangre de Jesús. La dignidad de un hijo, de una hija de Dios, no se negocia, no se puede negociar con ella porque alguien pagó por esa dignidad. Entonces el que es íntegro reconoce que tiene dignidad, entonces no está mendigando tampoco amor, no está mendigando aceptación, no está mendigando compañía. No mendiga por compañía por un momento, porque hay gente que renuncia a todo lo que son por mendigar, y es simplemente no hay dignidad, y parte de eso es no tener integridad. Otra descripción de integridad es que el que tiene integridad se cuida a sí mismo y es capaz de cuidar a otros. El que tiene integridad se cuida, también cuida a otros. Esto es parte de la integridad. El que no es íntegro no cuida nada, ni de lo suyo, ni de lo de los demás, ni lo propio ni lo ajeno lo cuida. Pero el que tiene integridad aprecia lo que le pertenece, se cuida a sí mismo y cuida también lo que pertenece a otros. Eso es integridad, porque entonces ahí entra el dicho que mal nos enseñaron: lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Cultura popular, anticultura: lo que no cueste, hagámoslo fiesta. Bueno, entonces encontramos mucha gente que no cuida, que tira basura donde no tiene que tirar. ¿Qué es eso? Que hace cosas incorrectas todo el tiempo porque simplemente no tiene integridad. Es reconocer que tenemos deberes y también derechos. Eso es integridad, defender nuestros deberes y nuestros derechos, porque es que tenemos una sociedad que solamente se ocupó por defender
derechos, pero no quiere defender deberes. Integridad es defender mis deberes y también mis derechos, no solamente defender los derechos. Cuando una persona se levanta en armas para defender sus derechos, pero no defiende sus deberes, no tiene integridad. Posee cualquier tipo de egolatría y de orgullo, pero no es integridad. La integridad tiene que ver con la humildad. La integridad no es orgullosa, tiene que ver con el amor de Dios, no es orgullosa. La integridad no posee orgullo. Entonces encontramos que en medio de la integridad, como no hay orgullo sino humildad, el que es íntegro es capaz de trabajar por la unidad. ¿Unidad qué es? Que tú y yo seamos igualmente perfectos, dos gotas de agua. No, si nosotros somos aquí totalmente diferentes, todos somos muy diferentes. Completamente diferentes, ¿qué es lo que dices? Exacto, esa es la perfección. Perfección es complementarnos. Paréntesis, le haré ayuda idónea a él, al hombre. Le dio ayuda idónea. Le dio una ayuda, se traduce perfecta. Entonces el hombre espera perfecta. ¿Qué es perfecta? Espera una ayuda perfecta. Ayuda perfecta quiere decir que se complementan, no que sean exactamente iguales. Cuando hay dos personas completamente iguales, todo el tiempo van a estar chocando. Todo el tiempo chocan cuando son tan iguales. De verdad, tampoco decimos que polos opuestos se atraen, porque eso también es un mito. Eso solo ocurre en la ciencia. Pero en cuanto a relaciones interpersonales, tampoco. Tiene que haber una unidad. Y para que haya unidad debe haber cosas que nos unan. Y ahí es donde nos enfocamos, que es más lo que nos une que lo que nos desune. Me parece tan incorrecto y tan falto de integridad. Cuando una persona mide a otra solamente por los errores que comete o por las cosas malas que tiene, déjeme decirle que usted tiene más cosas malas que la persona a la que usted le anda viendo los defectos. Y perdón, usted tiene cosas más feas de las que usted está persiguiendo en aquel que tiene cosas horribles, que a usted le parecen horripilantes y asquerosas en esa persona. Usted tiene cositas más malucas de las que está persiguiendo en esa persona y de las que le irritan y le molestan. Usted tiene peores cosas. Entonces debemos entender que el que es íntegro trabaja en pro de la unidad, porque tiene que ver con humildad e integridad. Entonces, a ser íntegros y a ser humildes, yo entiendo que no somos gotas de agua todos, que somos completamente diferentes, pero que hay más cosas que nos unen. La sangre de Cristo y nuestra fe en Dios nos unen. Y que hay cosas que sí, obviamente, son diferentes, pero son más las que nos unen. El íntegro es capaz de ver a una persona en justicia, en integridad, se mide a la gente. No puede ser que para una persona pese más las cosas malas de alguien y desconozca y anule todo lo que es bueno que hace esa persona. Eso se llama ingratitud, y esto fue lo que le pasó a la mujer de Job. Íntegro es aquel que tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. El que es íntegro tiene firmeza. No es esa gente que dice una cosa y a los 5 minutos, ay, perdón, no era lo que quería decir. Ay, es que no sé por qué lo dije. Se me salió eso y yo no sé esas palabras de dónde salieron. No, espérate que sí salieron de algún lado. No digas que no sabes de dónde salieron. Porque hay palabritas, dice la escritura, que salen de dónde. De la abundancia del corazón habla la boca. En algún punto llenaste tu corazón. Y si en el momento de presión de la situación, del calor, de la efervescencia de la situación, empiezas a sacar todo ese veneno, es porque había veneno. Porque finalmente esto no va a dar otra cosa diferente a la que le pusimos dentro. Y esto tiene solo agua. Esto es solo agua, no tiene ningún químico acá. Raro que cambia de color como algunos me entienden de lo que estoy hablando. Algunos le ponen un químico ahí, ponen luego agua y ¡guau! Pasó. En fin, milagro. Finalmente el vaso va a botar y va a salir de él lo que se llenó antes. Y si se nos había quedado un poco de jabón antes al lavarlo y le ponemos agua, pues va a salir agua jabonosa, ¿verdad?
Nadie va a dar algo que no tiene en su corazón. Finalmente la gente termina sacando lo que hay dentro. Entonces, en ese orden, integridad es cuidar también nuestro corazón, porque íntegro es aquel que con firmeza actúa. Vamos a ir a la escritura. ¿Qué trae la integridad? Proverbios 11:3 en la NBI. Proverbios 11:3 NBI. Dice, la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad que hace, destruye. O sea que en este verso, en este pequeño versículo y en esta porción de la escritura, vemos que integridad y perversión son dos cosas antónimas, son opuestas. Así es de que cuando una persona no es íntegra, es perversa. Ustedes saben que con el Señor no hay puntos medios, no hay gris, o es blanco o es negro, o estás en integridad y santidad, o simplemente tú estás lejos de Dios. No es lo que decía la escritura, este pueblo me está honrando con sus labios, pero su corazón está lejos, o sea que están lejos. Dice que la integridad guía. Ay, yo no sé qué hacer en este proyecto, yo no sé cómo abordar esta situación, yo no sé qué decisión tomar. Dice que la integridad te guía, pero si tú eres una persona perversa, o sea, si tú no tienes integridad, vas a ser destruido, ya. Cuando tú eres una persona íntegra, la integridad te va a guiar a ti. ¿Qué es integridad? ¿Qué es integridad? Después de todo lo que hemos hablado, ¿qué viene siendo integridad? Porque la escritura nos habla de mucha gente que fue íntegra, otros fallaron. Dentro de sus fallos fueron íntegros porque reconocieron su error y cambiaron. Un ejemplo, el rey David cometió un error, le costó, lo lloró, se humilló, no por haber cometido ese error tan grave, se apartó de Dios, porque es lo que mucha gente hace, cometen los peores errores y le dan la espalda a Dios como si Dios fuera el culpable de sus metidas de pata. Él entendió, fallé fui yo, no falló Dios, fallé yo. Se humilló, se arrepintió, le costó haber fallado y corrigió toda su ruta. No fue que de ahí agarró a pasearse todo por casa, mirar a quién más le bajaba a la mujer. Sí, porque es que hay gente que es así. Hay personas que dicen, ay, yo la embarré, pero luego siguen como pistolero tuerto disparándole a todo lo que se mueve y respire. Y no cambian nunca. Y deciden no cambiar. Integridad es que a pesar de que tú hayas fallado, tú reconoces tu error, tú lo lloras delante de Dios y corriges tu ruta. Eso es integridad, reconocer cuando nosotros fallamos. Dice que la integridad nos guía. Tú necesitas guianza de Dios. Miren, yo les digo, yo necesito ser guiada por Dios. Tú necesitas ser guiado por Dios. Todos los días de nuestra vida necesitamos ser guiados por Dios. Sin integridad no hay guianza. Sin integridad somos ciegos. Sin integridad somos destruidos, lo dice la escritura. Miren lo que dice el Salmo 26:1, versión NBI. Dice, hazme justicia, oh Señor, porque yo he andado en mi integridad y en el Señor he confiado sin vacilar. ¿Tú has pasado momentos de injusticia? ¿Será que sí? ¿Será que hemos tenido que afrontar momentos que nos han dolido, de lo injustos que han sido con nosotros? Bastantes episodios de injusticia hemos tenido que atravesar, cosas injustas. Pero hay una garantía, y lo dice la palabra, que es eterna, que no se frustra, que no miente, que no falla, es inefable. No falla esta palabra. Dice que el Señor hace justicia al que es íntegro. No solamente te guía y te guarda de la destrucción, también te hace justicia, caminar en integridad. El Señor ve quien camina en integridad y tiene derecho a que le haga justicia, a que pelee por él.
¿Ustedes creen que el pueblo en Egipto, el pueblo de Dios, tuvo que afrontar muchas injusticias, demasiadas humillaciones, demasiadas injusticias, demasiada persecución, opresión, abusos y maltratos? Injusto era eso, era demasiado injusto lo que ellos estaban viendo, y dice que el Señor vio el dolor, las lágrimas, el sufrimiento de su pueblo, y Dios decidió entrar en acción. Dios ve cuando a ti te hacen injusticia, y Él está dispuesto a pelear por ti para defenderte. Miren lo que dice el Salmo 41 en el versículo 12. 41:12, vamos también en la NBI, dice: en cuanto a mí, tú me sostienes en mi integridad y me estableces en tu presencia para siempre. En cuanto a mí. Entonces, decíamos, el Señor nos guía y nos guarda de ser destruidos cuando caminamos en integridad. El Señor nos defiende y nos hace justicia. Y acá dice que cuando andamos en integridad, Dios nos ¿qué? Nos establece su presencia. Habla de dos palabras. Nos está hablando de sostenernos y de establecernos en su presencia. Vamos a detenernos un poco acá, porque en el hebreo la palabra sostener habla de provisión. No solamente está hablando de la provisión espiritual, que ya nos lo aclaran en la segunda parte del versículo, en la parte B, nos establece en su presencia. Cuando habla de sostener Dios a alguien, está hablando de provisión sobreabundante, de sostener, de entregarte a ti lo que tú necesitas para tu sostenimiento. Todo lo necesario para tu sostenimiento, cuando tú caminas en integridad, está asegurado. Tu sostenimiento está asegurado. Tu sustento está asegurado. Tu sustento físico, material, está asegurado en Dios cuando tú caminas en integridad. Pero aparte de eso nos dice otra cosa. Miren todas las cosas que hemos descubierto de la palabra integridad en la Escritura. Dice que Dios nos establece en su presencia para siempre, y eso ya nos está hablando de una vida espiritual estable mientras estemos en esta tierra y cuando partamos de este mundo también. Nos establece en su presencia para siempre. Entonces nos está hablando de sustento físico y económico, de sostenimiento para que no resbalemos, y nos está hablando de un establecimiento, de una fuerza espiritual. Vamos a ver 7 características de una persona íntegra. Íntegro es aquel que es honesto, es el que hace lo correcto. Ya les voy a decir las 7 características. Es el que hace lo correcto aunque nadie más lo esté mirando. Íntegro. Íntegro no es aquel que trabaja para el ojo humano. Viene mi jefe, viene, hoy llega a la empresa, arreglemos el lugar de trabajo, y viene, el supervisor viene, hoy nos vienen a pedir cuentas de nuestro cargo, vamos a arreglar, hagamos los informes, lo que tú me comentabas ayer de tus compañeros del otro departamento. Empiezan a inventar informes porque no hubo integridad en el proceso, entonces tienen que buscar datos de donde caiga para. Eso no es íntegro. Íntegro es aquel que hace lo correcto aunque nadie lo esté mirando. Mi jefe no viene hoy. Y entonces salen los, Dios mío, estamos tan plagados de antivalores y anticultura. La gente es lo más, perdón, voy a decir, gamina, de verdad. Y falta de cultura y de educación, de decoro. Salen los videos ahorita, los videitos chistositos, donde cuando el jefe no está, entonces salen en Instagram, en TikTok, no sé. En las redes sociales publican eso. Cuando el jefe no está, entonces todo el mundo en la empresa, comiendo. Cuando el jefe viene, entonces hacen el videito y todos trabajando, quitando el solitario del computador, y todo el mundo dice trabajando con cara de ñoños, de nerd, de pilos. Porque como tenemos una cultura en este país donde lo que se tenía, el ser pilo paga, han golpeado contra eso, pero ahora le pagan al que no maten. Han decidido no al ser pilo paga, sino si no matas te pagamos. Ser pillo paga. Ser pillo. Dios mío, por favor, es que de verdad esto es tan antibíblico, es tan molesto, esa gaminería que se promueve desde las redes sociales, esa falta de cultura, de decoro, de educación, de todo, los principios con los que nos levantaron antiguamente.
Eso lo golpean todo el tiempo. Yo no hablo de los jóvenes, yo hablo de gente vieja también. Sí, porque tal vez dirían, ay, no es la generación X, Y, Z, los de la guayaba, los de cristal. No, vamos a hablar de eso. Hablo de una generación espiritual, eso no tiene que ver con la cédula, no se preocupen. No estamos hablando de cédula, porque la cédula a veces miente. ¿Cierto, hermano? Amén. Claro. Eso no tiene nada que ver. Eso es un tema de espiritualidad, de cultura, de educación y de temor a Dios. Resulta que salen esos videos que promueven eso y en realidad todo el mundo lo toma como si fuera una doctrina personal. Entonces en las empresas cuando no está el jefe, todo el mundo es una juerga, un relajo, un desorden. Cuando llega el jefe, entonces todo el mundo ahí sí se aplica. ¿Qué es eso? Cuando la Biblia misma enseña que nosotros no tenemos que ser asalariados. ¿Qué es un asalariado? El que trabaja para que lo vean, trabaja al ojo. Y Dios ve eso. Dios es el Dios que todo lo ve, el omnisciente, el que conoce todo lo que tú haces y lo que no haces, el por qué lo haces y el por qué no lo haces. Él sí sabe, todo lo sabe Él. Y entonces ese Dios que ve, que es el que provee y prometió, en cuanto a mí, tú me sostienes en mi integridad. Y ese Dios que ha prometido esto, el que sostiene, ve cuando una persona no tiene integridad. ¿Cómo va a sostener Dios al pillo, al pícaro, al deshonesto? ¿Cómo Dios puede sostenerlo? Y luego, pero es que no puedo, pero es que no funciona, pero es que... Y entonces empiezan todas las encrucijadas. Y simplemente no es un ataque del enemigo, ni una prueba permitida por Dios, sino es una consecuencia de una persona que carece de decoro y de integridad. Aquel que trabaja para el ojo, para que lo miren, entonces trabaja cuando lo van a supervisar o auditar o a mirar, o trabajan simplemente para quedar bien. Pero en realidad no, es como los que fabrican muebles, que ponen el mueble muy lindo por fuera, pero por dentro a veces usan cosas desechadas, recicladas y desechadas. Colchones, descubrieron, colchones forrados muy bonitos por fuera, fábricas de colchones económicos. Y lo que hacían era reciclar colchones que la gente tiraba a la calle, reutilizarlos, maquillarlos, decorarlos y venderlos un poquito más barato que los que sí son verdaderos. Eso es falta de integridad. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente así misma construyéndose con el desecho y la basura y la amargura y el veneno de todo lo que ha decidido no sacar de su vida, y por fuera se recontratapizan, retapizados, capitoneados. Ahora es el tapizado estilo banana, ya no es el capitoneado, pasó de moda el banana, el repujado, el yo qué sé, el chocolatina, lo que sea. Y tienen ahí, pero por dentro están llenos de inmoralidad, de suciedad, de inmundicia, de deshonestidad. Eso no es integridad. Vamos a ver ahora sí las características de una persona íntegra. Son leales y cumplen su palabra. Ay, tan chévere. Resulta que yo le di la palabra, un ejemplo, tengo un niño de 4 o 5 años en casa, o 6, y le di mi palabra de comprarle X juguete, tal regalo, lo que sea. Pero mi niño, mi bebé, mi nené, se la pasa haciendo pataleta, es berrinchudo, mal portado, malcriado, grosero, altanero, soberbio, porque hay niñitos que son así, desde muy pequeños van pelando el cobre y van revelando lo que hay dentro de ellos. Entonces, la mamá o el papá dice, yo le di la palabra a mi nene de comprarle el carrito o el juguete o el juego de lo que sea, y como le di la palabra, no, pues hablan los dos en el cuarto, papá, mamá, pero le prometimos, no podemos romperle el corazón. Pues rómpale, quiébrele el corazón, que eso le va a hacer bien para ser moldeado. Ay, no, porque de pronto se nos trauma, porque va a sufrir y va a llorar, y todos en el barrio y los primitos, todos tienen el mismo juguete y ya le prometen, no, de malas. Entonces, íntegro, dice la primera característica, son leales y cumplen su palabra. Y quiero aclararlo, cuando esta palabra está alineada a la palabra de Dios. Tu palabra declarada, tu promesa declarada, tiene que estar alineada a la palabra de Dios.
Porque es que a veces nosotros prometemos cosas en determinadas situaciones a determinada gente, pero resulta que esa gente es mala tierra, son berrinchudos, groseros, soberbios, altaneros, irreverentes, sin principios, sin temor de Dios, deshonrosos, deshonestos, desagradecidos. Discúlpenme, pero en ese punto no hay nada, ¿sí? Porque es que tenemos que ser íntegros y esto es parte de la integridad, hablar las cosas como son. Y voy a ponerles un ejemplo bíblico para que no digan que, ay, pastora, ¿usted por qué no? Esperen un momento. ¿Se acuerdan de Jefté? ¿Se acuerdan que Dios lo ayudó a él a vencer a los amonitas? ¿Se acuerdan que él prometió algo si Dios lo ayudaba? ¡Oh! ¡Qué indisciplina, por Dios! ¿Se acuerdan que el Señor él le prometió algo a Dios y le dijo que si él vencía a los amonitas, él iba a entregar algo a Dios? ¿Se acuerdan que ofreció? Sí, la primera persona que saliera a recibir. ¿Lo ofreció? Ahora, eso tiene dos posturas, ¿no? Porque algunos estudiosos dicen que era un holocausto y a la hija le iba a pasar por el fuego y le iba a matar. Porque la primera que salió a recibirlo después de la victoria fue la niña, la hija de él. Otra postura teológica dice que él la prometió en celibato. La niña le dice, déjame ir con mis amigas a llorar mi virginidad porque nunca me voy a casar. Dos meses estuvieron ellas viviendo el luto porque ella iba a ser célibe. Yo me inclino más personalmente me inclino más por la segunda postura. Él viene de vencer a los amonitas, un pueblo que tiene una práctica de ofrecer a sus hijos y pasarlos por el fuego. Él viene a destruir eso. Y los destruye y los aborrece justamente por sus prácticas paganas, porque son enemigos del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en determinado momento adoptó esas costumbres. Entonces, como adoptó las costumbres de ellos habían prevalecido sobre el pueblo de Dios, porque ellos los imitaron. Miren, cuando un cristiano empieza a imitar las cosas de los amonitas, ese comportamiento asqueroso que se mueve en la actualidad, entonces esas cosas lo vencen. Yo no puedo creer que hayan personas, un pequeño paréntesis, que defiendan a personajes como Bad Bunny, como Karol G, gente como esa gente que representa a los latinos o a los colombianos o yo que sé, a quien representan un reino de las tinieblas. Yo nunca había escuchado, en realidad sé Karol G, no había escuchado una canción de ella hasta ayer que salimos con Sara a hacer unas diligencias y entramos a un lugar donde no parecía una tienda sino una discoteca que hasta pena da contestar una llamada en ese lugar. En serio, tú entras a hacer un trámite en una tienda y la gente cree que como están recién abriendo las tiendas se enloquecen y ponen su reggaetón a todo volumen. Cuando está sonando Karol G, sí reconozco obviamente su voz y lo que está cantando es sobre sexo, inmoralidad, una cosa horrible, denigrante, en serio denigrante, donde está hablando de consumir marihuana y donde está hablando de consumir otros químicos que se deben estallar y que lo que hace el químico. ¿Usted sabe cuántas familias lloran, hijos, padres, hermanos, por causa de esos malditos químicos? Es un dolor demasiado grande, es un luto demasiado grande como para que ahora nosotros los creyentes, ay, qué lindo, ¿cómo atacan a Bad Bunny? Oremos por él, oremos por Karol G, sí, oremos para que Dios los reprenda y los confronte, porque están haciendo perder a una generación de personas en esa inmundicia, normalizando algo que destruye vidas y destruye familias. Entonces no podemos, no seamos nosotros tenemos que tener una postura en esto, porque hay unos cristianos todos ñoños que, cómo atacan a Bad Bunny, cómo atacan, cómo juzgan. Miren, cuando una persona empieza a defender eso, o admirar eso, adoptar esas costumbres, esas cosas vienen a vencerlo. Fue lo que le pasó al pueblo en el tiempo de Jefté. Empezaron a admirar a los amonitas, toda la misma inmundicia parecida, admirarlos, a defenderlos, no los ataquemos, oremos por ellos. Entonces empezaron a adoptar tanto lo de los amonitas, que los amonitas los tenían a ellos subyugados, los tenían bajo yugo de opresión. Y entonces, deje de admirar bobadas, por favor, porque lo que usted admira es el manto que usted atrae sobre su vida. Y luego esas cosas terminan dominándolo y doblegándolo a usted, y usted no quiere eso. Usted necesita que su integridad lo sostenga y lo haga estable. Eso es lo que necesitamos. Entonces resulta que él ofrece a la primera persona, y yo creo que lo ofreció a su hija. Si hubiera sido en holocausto y dice, no,
prefiero que sea célibe y no sacrificarla, pues Dios entiende. Obvio, es una práctica deshonrosa. Toda palabra o toda promesa que tú hagas siendo íntegro, estás obligado a cumplirla siempre y cuando esté alineada a la palabra de Dios. Ojo, porque si tú prometes algo, y volvemos al ejemplo del niñito, tú tienes tu niño, tu hijo, tú le prometiste algo, pero si el mal proceder de tu hijo es un proceder que es antibíblico, porque la necedad dice, está ligada al corazón, dice la Escritura que no hay un límite de edad para corregir a los hijos, que cuando un hijo es necio, la espalda de ese hijo necio necesita corrección y azotes, un latigazo de vez en cuando, un cuetacito de vez en cuando, no cae mal, eso no traumatiza a nadie, eso no hiere a nadie. Sí, porque allí digo, ¿cómo me va a pegar mi papá? ¿Cómo me va a reprender si yo ya tengo 10 años? No, sí, los que tengas. Pero si tu espalda es una espalda necia, tu espalda necia necesita azotes. Entonces guardémonos de la necedad. Cuando una persona compromete su palabra en algo, puede estar exenta si eso que prometió ya empieza a caminar en contra de los principios bíblicos. ¿Está claro? Segundo, poseen control emocional. Una persona íntegra posee control emocional. ¿Ustedes no les ha pasado que a veces se sienten en el borde, en el límite con alguien o con una situación o con algo? ¿Nunca les ha ocurrido eso, que ustedes sienten que ya llegaron al borde y como que se están agarrando así de las uñas del borde? Porque hay alguien que los puso en tanta presión que ustedes ya sienten que está como la mujer de Job, maldice a Dios, aún retienes tu integridad, y no se sienten así como en el borde ya con temblor, como cuando una persona entrena que ya el músculo no da más y empieza a temblar. No se sienten así como y dices, dominio propio, Dios, dominio propio, te amo, Señor, dominio propio, pero ya estás en el borde. Dice que el que es íntegro aprende a tener control emocional. Puede que llegues hasta el borde, pero empiezas a doblegar tu carne y a dominarla, porque cuando tú quieres tener integridad, debes tener un control emocional. No es que el que no es íntegro vive desbordando todo. Eso me dio. Son gente tan ofendible y tan reactiva. Son gente demasiado reactiva, todo el tiempo reaccionan, por todo reaccionan, botan chispas. Parecen esos cables, te da uno como ganas de traer esos cables que son más gruesos que usan a veces para todo lo de los conectores. No el que conocemos normalmente en negro, la aislante, ese cable para alta tensión. Como vamos a ver cómo le hacemos la curación a esta cuestión, porque cada vez que pasas por ahí eso hace chispas, bota chispas. Hay gente que tiene un cable haciendo mal contacto todo el tiempo. ¿No les ha pasado? ¿No han conocido a alguien así? Hay personas que todo el tiempo están haciendo como mal contacto. Tú vas a enchufar algo y uy, nos toca como arreglarlo pronto. Y prendes la luz y uy, salieron luces, pero si lo que prendí fue la luz y salieron chispas de allá. Bueno, hay algo que está evidenciando, hay un fallo, hay un problema interno eléctrico en esa persona. Hay gente que como que tú quisieras andar con las herramientas de Bob Construye en el bolsillo y te le acercas y esperar cómo me acerco, con pinzas como cuando están sudando los doctores, los cirujanos y les tienen que secar el sudor, pinzas, escalpelo, y están ahí con la luz encima a ver cómo trato a este paciente. O como cuando llegan en las películas, cable rojo, cable verde, rojo o verde, 4, 3, 2, el verde. Y tú no sabes, te acercas a algunas personas que son como una bomba de tiempo, que tú no sabes cómo acercarte. ¿Será que corto el cable correcto? Y si corto el incorrecto, y si toco el incorrecto, entonces salen esas películas donde tocan algo incorrecto y antes el reloj en vez de ir más lento empieza a acelerarse más. ¿No les ha pasado eso? Bueno, gloria a Dios por los que nunca han tenido que vivir bajo fuego. Pero hay veces que pasa eso y eso es falta de integridad. Una persona que vive reaccionando y desbordando. ¿Quién dijo que ser sincero es que yo soy sincero y es ser ofensivo? La sinceridad no es ofensa. Ay, es que yo soy muy sincero. Eso se le ve muy horrible. Esos colores a usted no le sientan bien porque se ve como medio cuadriculado, gordo o qué sé yo, más pegado al piso. Yo ni pienso nada. Cállate, no me interesa tu opinión. Vete, guardar. No, es que yo soy sincero. Es que yo solo estoy siendo honesto. Espérate, que hay decoro. Sinceridad no es decir todo lo que se te cruza sin un filtro. Hay que tener un filtro para hablar.
hay que tener decoro, eso es parte de la integridad, saber hablar. Entonces no es desbordar todas las palabras y las emociones como quieran. Tercero, ay Dios mío, el íntegro practica la honradez y la honestidad. Es capaz de rendir cuentas. Miren, yo he descubierto algo. Cuando hay una persona íntegra, no le cuesta rendir cuentas. Es más, al íntegro no hay que pedirle cuentas, no hay que pedirle ubicación en su GPS, no hay que estarle pidiendo, oiga, me manda la ubicación, ¿usted dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? Porque el que es verdaderamente íntegro es transparente y dice, mira, me demoro más, estoy haciendo esto, o simplemente estoy en tal lugar, o hice esto, hice aquello. El que es íntegro ama la honradez, practica la honestidad. El que es íntegro no le duele que le pidan cuentas. ¡Uy! ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que yo soy un ladrón? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Está desconfiando de mí? A mí me encanta entregar cuentas, me fascina, en serio. Lo aprendí desde muy pequeño. Y el pastor, por ejemplo, y la pastora, los pastores, ellos, ya, no digas, haz lo que quieras. No, ya, voy a hacer esto, pienso hacer esto, ¿cómo lo ven? No, dale con confianza, mira. Pero ¿por qué entregas cuentas? ¿Cuál es el problema? Yo no es. Simplemente me acostumbré a hacer así. Incluso les molesta más a ellos. A mí no me molesta entregar cuentas. El que es íntegro, pues, hombre, entregue cuentas. Maneja la honestidad, la honradez, la honra. Entonces, el íntegro, si va a comprar algo y por equivocación le entregan más cambio, no lo ve como la oportunidad y la bendición de Dios. Mentiras. El que es íntegro dice, espérate un momento, me entregaron tanto más, dice, voy a devolver lo que a mí me entregaron. ¿Por qué atar tus finanzas y traer maldición sobre tu economía? Por quedarte con algo que a ti no te corresponde. Ay, pero yo estaba pasando tanta necesidad y ellos tienen demasiado. Es el éxito. Es el grupo abajo. Porque es que hay gente que justifica. Una vez escuchamos a una persona hablando así. Y de principios cristianos, ¿cierto? Proponiéndonos un negocio, llegó a proponer el famoso negocio. Pero si es que el grupo Aval roba a mucha gente. Eso no es integridad. Huyan de la gente que es así. Eso no es confiable. Una persona que es así no tiene integridad, que se queda con el cambio, con las vueltas. Tú nunca puedes quedarte con algo que a ti no te pertenece. Que son ricos, que ellos roban, que cobran más. Bueno, eso es problema de ellos, ellos darán cuenta a Dios, pero tú darás cuenta a Dios si tú te quedas con algo que a ti no te corresponde. Integridad, transparencia. Ay, no, es que tenía que entregar cuentas de esto y no se dieron cuenta, pues, gloria a Dios. Como el muchacho que se subió a la flota, o sea, antiguamente las flotas acá en los intermunicipales, la gente se subía, no sé si, bueno, en algunos pueblos, se subía la gente y se acomodaba y estaban por allá durmiendo y al rato pasaba el ayudante, como con un bolillo casi, no un pito. Lo de su pasaje, compañero. Amigo, se durmió, lo de su pasaje, y pasaban silla por silla cobrando el pasaje. Bueno, pues, en otras épocas. Ahora todo es computarizado. Y se sube el joven de iglesia. Y entonces se está durmiendo. Y simplemente le llegaron a cobrar su pasaje y dijo, ya le di al Señor. Le preguntaron, ¿usted ya pagó o le pagó al Señor? Al Señor. Y el hombre que estaba, el ayudante, siguió cobrando, y luego cuando el hombre siguió cobrando hacia atrás dijo, gracias Señor. Y llegó feliz a la iglesia a dar el testimonio. Llegó a dar el testimonio de fe. Imagínense, muchachos, en la célula. Muchachos, ¿qué testimonio tienen hoy? Cuenten. ¿Cómo fue esta semana para todos ustedes? Cada uno, no, imagínate que en mi casa no había mercado, entonces con mi mamá nos pusimos a limpiar la nevera y la alacena, y estábamos ahí clamándole a Dios, y fulano de tal, ¿sí conoces a fulano de tal? No me acuerdo de fulano de tal, pero cuenta, sigue. Y llegó y nos timbró, y venía con unos paquetes gigantescos de mercado, venía de todo, pastora, todo venía en abundancia. ¡Bravo! ¡Gloria a Dios! Dios los bendijo. Y pusimos en la nevera, mi mamá en un acto de fe limpió y la nevera se llenó y la alacena, ¡bravo! Y todo, ¡uy, gloria a Dios! ¿Y tú? No, pues entonces yo estaba en la flota. Y gloria a Dios y todos. ¡Ladrón! Por favor, muchachos, alguien que le enseñe al joven. Mire, eso estoy contando un caso de la vida real, de una de las células que tuve hace 30 años.
Yo decía, Dios santo, pero ¿cómo puede pasar esto? Y hay gente que cree que esa es la bendición de Dios. No, eso no es, eso es falta de integridad más bien. Entonces vuelva. Cuarto, poseen disciplina personal. El que es íntegro es disciplinado en todo. Voy a sacar esto adelante de mi casa, voy a limpiar, por ejemplo, esa pared, o pintar esa pared. Y llegan hasta la mitad y como ya les dolió el manguito rotador, y les dolió la muñeca y el codo, entonces dicen, pues dejémoslo hasta ahí que al final ni se nota tanto. Y llega a un nivel parche, blanco, gris. Uy, están a la moda en esta casa. La mitad de la pared blanca y la otra color curtido. Qué genial, industrial, la moda perfecta. No, el que es íntegro tiene disciplina, se exige, disciplinado, se exige, no, me comprometí a pintar toda la pared, hombre, me duele lo que me duele, pero tengo que terminar porque disciplina, es constancia, el que es íntegro es constante y es disciplinado. Quinto, mantienen una actitud coherente, la integridad es coherencia, entonces lo hablábamos, coherencia, piensa, siente, dice y hace lo mismo. Coherentes, el íntegro es coherente. El íntegro se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Esa gente que es capaz de entender que los demás tienen un alto valor, que no menosprecia a nadie. Miren, el menosprecio no se debe permitir, que nadie te menosprecie. No permitan el menosprecio. A mí la pastora me enseñó algo, de verdad. Ella me decía, Mónica, Dios te dio a ti una unción, el Señor te entregó a ti unos dones, te entregó un aceite que a ti te ha costado, ¿no te ha costado?, me decía. Y yo, claro. ¿Qué te ha costado? Lágrimas, ayunos, sacrificios, desvelarme, negarme a muchas cosas. Son 32 años negándome a demasiadas cosas, en serio, por estar al servicio, metida en la iglesia, sirviéndole a Dios, trabajando por otras personas, inversiones de dinero, bastante dinero, he invertido en esto también. Tiempo, salud, de todo. Me decía, por eso, ¿no te ha costado? Yo, sí, me ha costado. Entonces tú estás llamada a no permitir el menosprecio sobre tu vida, porque si tú menosprecias el precio que has pagado y el precio que el Señor pagó por ti para entregarte a ti lo que tú tienes y que has puesto a producir de manera diligente, tú te vas a meter en problemas con Dios y el Señor va a reprender tu vida. Así es de que no permitas el menosprecio de nadie. Y es cierto, hastiados estamos de menosprecio. El menosprecio no. ¿Qué es menospreciar? Ponerle un menor valor a algo que tú haces, a tu trabajo, a tu persona, a tus cualidades. El que alguien venga a ponerle un menor valor a lo que tú haces. Mire, no permito que nadie menosprecie la iglesia. Sí sé que hay mega iglesias hermosísimas y las admiro y las respeto y todo esto. Pero nuestra iglesia es una iglesia hermosa. Es una iglesia que tiene una trayectoria, que ha trabajado, que ha arado el campo, que lo ha regado con lágrimas, que ha sembrado con lágrimas. Y la Biblia dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo va a recoger. Yo no permito que menosprecien, sea el que sea. Acá no, acá no. Ah, porque como es para Kingdom, como es para la iglesia, y nos dicen, esa iglesita, su iglesita. Bueno, gracias por el diminutivo. Esta es una iglesia que Dios ama. Si Dios no amara a la iglesia, no haría lo que Él ha hecho por la iglesia. Entonces, no permitimos el menosprecio. El que practica la integridad se respeta y también respeta a los demás. No permite el menosprecio ni menosprecia a otros. Esa gente que es tan competitiva, digo, no está mal el ser competitivo, pero la integridad tiene que ver con humildad. El querer ganar siempre. Están en un juego de mesa y se enojan porque pierden. No era un juego de mesa, estábamos compartiendo en familia. Entonces tiran el tablero, tiran las fichas, se van. Una vez en una ocasión yo vi, hace muchos años atrás, un juego que se hizo en familia, en una finca. Y los perdedores del juego armaron maletas y se devolvieron para Bogotá. Yo decía, son bebés atrapados en cuerpos de señores grandes. Se van ¿en serio se van? ¿Y por qué? Nos hicieron trampa, eso yo merecía ganar. Oye, era un juego de mesa. ¿No se suponía que era para reír y divertirnos? Y en serio, empacaron maletas, prendieron su carro en Bogotá. Yo digo, ¿cuánta inmadurez?
El que es íntegro se respeta, respeta a los demás, no es ese sentido de querer ganar y ganan como quieres. Es un juego, es una competencia de llegar de esta esquina a la otra. Estamos trabajando por una caja de 36 crayolas. Entonces, no, ¿qué es ese orgullo? Tengo que aplastar a todos y entonces ya no hay relaciones familiares, en los juegos no hay sangre y estos negocios esa parte. Yo sé gente que me sacan las uñas, ya no hay amistad, ya no hay familia cuando se trata de otra cosa, de competencia. Eso parecen, pues, Dios mío, ¿en qué momento de transformación? Uy, enróscate, por favor, vuelve a la canasta, vuelve a la cesta. Era un juego, era una competencia sana. Se respetan y respetan a los demás, ese orgullito de querer ganar en todo tiro, de querer ganar siempre. Por favor, más valen las relaciones interpersonales que cualquier otra cosa, que cualquier título, que cualquier cantidad de dinero, que cualquier cosa material. Mire, más importante es esto. Séptimo, actúan con responsabilidad. Parece más una clase. Bueno, Daniel 1:8 dice, nueva traducción viviente, Daniel 1:8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino por el rey, dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Acá en Daniel 1:8 nosotros vemos versículos atrás lo siguiente: a Daniel y a sus amigos les han cambiado el nombre, a todos les quitaron el nombre, les pusieron un nombre de ídolos de Babilonia. Les atacaron directamente, querían golpear su identidad y aunque les cambiaron el nombre, ellos no habían perdido su esencia. Hay que entender esto. En medio de los procesos, préstenme atención por favor, ya casi estamos por terminar, pero quiero que se concentren acá. Ellos acaban de pasar una situación bien complicada. La situación es que ellos salieron de Israel, no de paseo. Ellos no salieron por voluntad propia. Ellos no salieron a conocer otro país. Ellos salieron como exiliados, como esclavos, despojados, expropiados, lanzados de su tierra a una tierra totalmente diferente. Sí, una tierra próspera, pero ellos iban en condición de esclavitud. Sí, una tierra avanzada para la ciencia en su momento, pero era una tierra pagana e idólatra. Y no llegaban ellos como visitantes y turistas. No llegaban a trabajar, ellos llegaban siendo esclavos, sometidos a un yugo opresor de un tipo tan tenaz como era el rey de esa nación. Estamos hablando de ya saben quién, el tipo que luego quedó como una bestia. Entonces, les cambian a ellos el nombre, les anulan su nombre. En medio del proceso que tú pases difícil por lo que sea que haya pasado, porque Daniel entendió, estamos acá porque nos lo merecemos, es un castigo justo. La ira de Dios se colmó, merecemos esto. Él lo entendía. Pero el hecho de que se haya activado la reprensión de Dios no implicaba para él, como ya pequé, pues pequemos bien. Como decía un amigo antes, caigamos con dignidad, pecamos, pues pequemos bien. Decía un tipo antes. Pequé, pero no a pecar con una vieja fea, a conseguir una vieja bonita para pecar. Pecado, sea fea, bonita, es pecado, querido. Hay que caer con dignidad, decía. ¿Qué es esa porquería? O sea, hay gente que se ufana de eso. Entonces, ellos hubieran podido decir, estamos en Babilonia y caímos. Bueno, pues ya entrados en gastos, pues caigamos con toda en el mundo. No, Daniel entendió, estamos acá, es justo el castigo de Dios, pero vamos a guardar nuestra integridad. Dice en la escritura que él propuso en su corazón, en la Reina Valera 1960, dice, él propuso. Se habla de Daniel, que es uno de los grandes hombres de Dios, por su integridad. Él decidió y su integridad no como, pero si Jesús mismo lo explica después, no es lo que la gente come lo que contamina, es lo que sale del corazón. Esperen un momento. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que cuando ofrecían el vino y la comida del rey, era comida que había sido consagrada a las deidades de Babilonia. Eran festividades o la comida que se servía el resultado de esos banquetes y carnavales que hacían. ¿Se acuerdan cuando, por lo menos en el caso de Esther, la reina no quiso salir porque el rey la mandó llamar? Bueno, ustedes saben la historia. Estos eran unos bacanales y toda esa comida era comida contaminada, consagrada a los ídolos, y Daniel dice, yo no quiero. Si comer esto me implica estar en esa juerga, en ese relajo y en ese desorden, prefiero no comer. Es lo que él dice, propuso en su corazón. Acaban de cambiar su nombre,
Acaban de ponerlo preso, es esclavo, están subyugados ellos. Dicen, nos acaban de cambiar, pero eso no va a cambiar ni afectar nuestra esencia ni nuestra identidad de pueblo de Dios. Vamos a guardar la integridad. Entonces dice que Él propuso firmemente. Entonces aquí yo les quiero decir, vimos las 7 características de la integridad. De pronto algunos de ustedes decidieron anotarlas, aprenderlas, quieren practicarlas. Pero la integridad no ocurre resultado del azar. No pasa por sí sola. La integridad no es algo que te cae encima. Ay, necesito integridad. Lo que sí te cae encima a ti te persigue es la bendición de Dios. Esa sí te cae, te persigue, te encuentra la bendición de Dios. La integridad no. La integridad hace que la bendición de Dios caiga sobre ti, tu vida. Eso sí pasa. La integridad, manejarte en integridad hace que la bendición te caiga a ti, te persiga y te alcance. Eso hace la integridad. Pero la integridad no te cae sola. Entonces, la integridad es una decisión ¿de dónde? Del corazón. Es algo que tú tomas internamente, como cuando Abraham decidió en su corazón sacrificar a su hijo. Fue de acá, no fue algo externo, es de acá. Entonces dice que él decidió no contaminarse. Me cambiaron el nombre, estoy en esta situación, estoy en una inmunda, pero eso no implica que yo voy a negar a Dios. Entiendan algo, cuando ustedes pasan por un proceso, sea que estén en la situación del proceso por desobediencia, por rebeldía, o sea prueba, o sea ataque, o sea consecuencia, lo que sea, en medio de la situación compleja, por cualquiera de las 3 anteriores, el enemigo va a buscar todas las formas para anular tu identidad. Va a querer cambiar tu nombre, va a querer ponerte un rótulo, una marca. Ah, el fracasado, ah, el bueno para nada, ah, el que no tiene, no, el que no puede. Satanás es así, y va a usar bocas de personas que tú vas a tener que escucharlo. De alguna manera lo vas a escuchar. Ellos lo habían escuchado y decidieron no contaminarse. Entonces, aquí tú decides cuál es la actitud que tú vas a tener en medio de la integridad. Dice que para él esos alimentos eran inaceptables. Eran inaceptables. ¿Qué es un inaceptable para ti? Un no negociable es aquello que va en contra de Dios, aquello que ofende al Señor. Por allá más adelante en el capítulo 3, ustedes ven cuando el rey levanta una estatua de oro y lo convierte en un ídolo de sí mismo. Y dice que cuando se tocara la música todo el mundo tenía que inclinarse, adorar y bueno, todo ante el rey, la imagen del rey. ¿Qué fue lo que los amigos Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos decidieron no humillarse, ni doblarse, ni quebrarse ante una estatua ni ante un hombre. Ellos entendían que parte de la integridad es solamente doblegarse ante el Señor. Yo no estoy enseñando orgullo, por eso dije antes, como precedente, la integridad y la humildad van de la mano. Pero aquí les quiero decir algo, porque el que es íntegro reconoce su dignidad. La dignidad de otros se respeta y respeta a otros. Eso es parte de la integridad, porque a veces creen que la integridad es permitir que tú seas el tapete de todo el mundo. No es eso, no es eso. Es que si como resultado de tu actuar de la manera correcta te quieren agarrar a ti de tapete, eso no es permitido, eso no es válido, ¿ya? Es actuar de la manera correcta, pero tú firme en tu dignidad. No es que como tú actuaste de la manera correcta y la gente te ataca y te dice que tú no, o que eres un bobo, que no, bueno, lo que pueden decir, entonces tú te tiras al piso para que todo el mundo pase por encima tuyo. No, eso no tiene nada que ver. Entonces, integridad es reconocer mi dignidad. Ellos acá reconocen que tienen una dignidad, pero sobre todo el que es íntegro reconoce que Dios está por encima de cualquiera. El que es íntegro. Entonces, no estoy enseñando orgullo, sí dignidad. Tú no tienes por qué andar mendigándole nada a nadie. Tú no tienes por qué humillarte y rendirte y postrarte ante la gente. No. Tú te humillas, tú te rindes, tú te quiebras, tú lloras, tú llevas tu dolor y tu petición delante del Dios que puede solucionar tu situación. No sirve llorarle a la gente, porque es que hay personas que van y le lloran a todo el mundo y lo que hacen es que todo el mundo vive hablando de su proceso y trayendo más palabras que maldicen a la persona que está en medio del proceso. Entonces, el que es íntegro sabe a quién le va a llevar su preocupación y ese es Dios. Entonces aquí estos jovencitos saben y están en medio de una situación complicada en el capítulo 3
Y ellos saben ante quién se tienen que humillar y rendir. No es ante la estatua, es ante Dios. Y esto les costó ir a dónde, porque la integridad hace que tengas enemigos. ¿A dónde los llevó? Al horno. Al horno. Entonces, ¿por qué te preocupas tú cuando tú actúas en integridad y pasan ese tipo de situaciones? Mira, no te preocupes. Si el hecho de tú actuar en integridad y no rendírtele a nadie incorrecto, porque es gente incorrecta, ¿sí? No rendirte ante el ego, porque el tipo tenía un ego, Nabucodonosor tenía un ego impresionante, era su propio Dios. Y el hecho de tú ver una persona con ese ego, con esa soberbia, implica para ti decir, menos quiero estar. Si Dios repele el soberbio, pues yo tengo la autoridad también de Dios para irme con Dios y estar lejos de un soberbio. No, ay, como dice él, hay gente que es intocable, no, como es fulana, como es fulano y como vive de mal genio y como es tan... No, espérate, tú no te tienes que rendir ante el ego de nadie, tú te rindes solamente ante Dios. Sí, puedes ir al horno, esa es la otra parte de la historia, sí, pueden llevarte al horno, acusarte y atacarte y llevarte al horno, pero la otra parte de la historia es que no termina así el final, es que al horno entra el ángel Jesús contigo, acompañarte en el horno, para impedir que ni siquiera la ceniza, el humo se te pegue a ti. Esa es la buena noticia. Manéjate en integridad, porque Dios sostiene al que permanece en integridad y no se rinde ante el orgullo del soberbio. Tú te rindes solamente ante el Señor. Tú eres humilde en tu servicio, pero cuando tú veas una persona que milita en esa soberbia, por favor, discierne. Esta persona es demasiado ególatra, demasiado... Mejor. Ya saben lo que tienen que hacer, por favor. Con eso su corazoncito va también a estar sano y protegido. Vemos nosotros que Daniel fue una persona atacada por allá en el capítulo 6, verso 10. Se habla de que Daniel, como vieron que él oraba a Dios y le iba también por orarle a Dios, lo odiaban. ¿Saben que a gente que le va bien, las demás personas les tienen envidia? Gente que ora. Hay gente que ora a Dios y tiene comunión con Dios y de repente se ganan enemigos y los odian. Y si hablan con un odio contra esas personas, le tienen una rabia. Pero es que en realidad no odian a la persona, odian lo que lleva dentro la persona. Y lo que lleva dentro la persona, dejen de decirle, es el Espíritu Santo. Y entonces ellos odian al Espíritu Santo y pelean con el Espíritu Santo que está dentro de esa persona. Y entonces le pasó a Daniel también, el hombre íntegro, le pasó. Y Daniel, ¿qué dijo? Levantaron un edicto para el que ore al Dios eterno y no siga los parámetros de Babilonia. Ok, abrió las ventanas en mayor integridad. No quiere que yo busque a Dios. En mayor integridad lo voy a buscar, con más veras, ahora sí, con más veras. Es como cuando quieren destruir una familia, una pareja, cuando hay gente atacando una pareja. Es Satanás atacando la unión, el pacto perfecto. Con más veras se tienen que unir los dos y ser como uno solo y no darle gusto a Satanás, porque Satanás lo que quiere es ver divididas. Los mejores cuando hay una relación de reino, cuando hay una relación de amistad, de intimidad, de unidad, de reino, de propósito. Satanás empieza a golpear esa relación y a golpearla, pegarle. Ahí es cuando más debemos decir, no, somos ese equipo, somos uno en Cristo. Ahí es cuando más no le vamos a dar gusto a Satanás. Y miren qué fue lo que hizo Daniel. Sí, quieren dañar mi comunión. Abrió las cortinas y empezó a orar a Dios como lo hacía de costumbre. Es decir, no era fariseo, no tocó la campana, voy a hacerlo ahora para que ahora sí. No, hizo lo que por costumbre tenía que hacer. Dios 1, Dios 2, Dios 3 y Dios siempre. De malas todo el mundo. ¿Y qué le ocasionó a Daniel tener comunión con Dios? Ok. Y los leones le hicieron compañía, estuvieron con él cuidándolo, lo apapacharon. Imagínense, tuvo la oportunidad de convivir con esos felinos y creación de Dios tan majestuosos, tan hermosos. Es como ver un gato gigante. Qué belleza, el calorcito, tenerlos, la melena, mirarlos y ellos entretenidos con él, cuidándolo a él. Lo que lanzaron para que lo atacara terminó siendo la defensa de Daniel, el cuidado y la protección de Daniel. Si alguien se quisiera meter con Daniel en ese momento, que los leones estaban, el león de la tribu de Judá, era lo que ellos no entendían. Lo lanzaron para allá, pero allí estaba Dios también con él, para defenderlo.
para levantarlo, para protegerlo. Y luego, como van viendo, no pasó nada con Daniel. Y los que lo habían lanzado allá, más se demoraron bajando el primer escalón cuando, suáquete, que ellos tenían hambre porque no habían desayunado. Imagínense, amigos de Daniel los leones, pero enemigos de los enemigos de Daniel. Dios es tu amigo y es enemigo de tus enemigos. Amén. ¿Que no? Sí, bendeciré a los que te bendigan, pero voy a maldecir a los que te maldigan. Ok, vamos a acordar eso de la escritura. Eso lo dice la palabra de Dios. El Señor era amigo, el león, amigo de Daniel, pero enemigo de los enemigos de Daniel. Eso es lo que pasa con una persona cuando es íntegra. Entonces, ustedes pueden leer los versículos de Proverbios y de Salmos. El Señor sostiene al que es íntegro. El Señor defiende y establece al que es íntegro. El Señor guarda al íntegro. La integridad del justo lo guía. La perversión del malvado lo destruye. Tú decides. Pero hoy hemos aprendido sobre integridad y la integridad se necesita en este tiempo. Amén. Amén.